¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio de radio del Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. Recuerden que para nosotros es muy importante conocer sus propuestas o sugerencias. Llámenos a los números que ya conocen en cabina o lo pueden hacer de manera directa al 277-2900, extensión 233, área de comunicación social del Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. En breve le estaré comentando a usted sobre la propuesta que el staff de producción ha preparado para esta importante fecha. No se vaya, acompáñeme durante los próximos 60 minutos. Estemos atentos. Si eres paciente en un momento de ira, escaparás a 100 días de tristeza. Un proverbio chino. Le voy a platicar a usted parte del programa que esta ocasión hemos preparado para ustedes. Acompáñenme. Los niños son siempre una maravilla, pero una preocupación muy importante, no solo para los maestros, sino también para los padres de familia, cómo desarrollar el intelecto de los niños. Le he preparado una breve cápsula sobre este tema. ¿Qué conoce usted de la salsa? Hay un salsero importante del mundo y hoy le estaré platicando en la pauta musical sobre Frankie Ruiz. No se lo pierda. Se dice que siempre todos tenemos obligaciones, tenemos deberes que hacer, pero también tenemos algunos derechos. Esta ocasión, la capsulita estará platicando sobre los deberes de los niños. No se lo pierdan. ¿Usted sabe quién fue Torres Quintero? Don Gregorio Torres Quintero. ¿Sabe usted quién fue? Un importante pedagogo, por cierto, de México. En unos minutos más le estaremos llevando la historia. Bueno, ¿sabe usted qué significa calendario? ¿Quién lo inventó? ¿Por qué surgió el calendario? ¿Qué tiene que ver los astros, las matemáticas, los movimientos de la Tierra? Esto en 4 programas le estaremos platicando sobre el origen del calendario, su significado y por qué hay algunos meses que tienen 28 días, otro 29, unos 30 y unos 31. Interesante. Por cierto, en otro programa le estaremos platicando del calendario de Hitler. Además, le estaré llevando la información más relevante de las actividades sindicales que se han desarrollado aquí en el Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. No se lo pierdan. Ya está con nosotros la doctora Keinrat Mata Pérez, quien nos estará platicando un tema importante. Nos estará hablando del censo, el Centro de Especialidades Odontológicas. La caminata en nuestro país ha sido ejemplo mundial. Tenemos a muchos marchistas mexicanos, pero esta ocasión estaremos platicando de uno de ellos, Daniel Bautista Rocha. No se lo pierdan. Y recuerde que en todos nuestros programas siempre nos acompaña un abogado. Es muy importante que usted sepa cómo resolver sus problemas legales. Si no sabe cómo darle solución, no se preocupe, llámenos. Hoy estará con nosotros el director jurídico del Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México, licenciado Aurelio Pérez Mendoza, con un tema de interés común. Además, recuerde que en su agenda están los nombres y los números telefónicos de todos los abogados
del Sindicato de Maestros para ofrecernos la asesoría legal que usted requiere. Bien, esta es la propuesta del programa de esta fecha importante. Acompáñenos, no deje usted de sintonizarnos. No le cambie. Regresamos ya con todos los temas que hemos platicado. Desarrollar el intelecto del niño. Hasta los 6 años, un niño dispone de un potencial que no volverá a tener en toda su vida. Está demostrado que una estimulación adecuada y sistemática, sobre todo durante los 3 primeros años, contribuye al desarrollo de sus enormes capacidades. Es por eso que se recomienda que el niño crezca rodeado de estímulos sensoriales y psicomotrices. Es lo que se conoce como aprendizaje temprano. La primera idea importante que los padres de un recién nacido deben tener es que todo niño llega al mundo con una enorme capacidad para aprender. Tanto es así que a los 6 años, según especialistas, un niño ya puede entender el lenguaje oral, leer el lenguaje escrito, reconocer un objeto mediante el tacto, caminar erguido en patrón cruzado, hablar del lenguaje abstracto, simbólico y convencional y escribir su lenguaje, entre otras cosas. Estas 6 funciones se caracterizan, en primer lugar, porque son exclusivas de la corteza cerebral humana y ningún otro ser de la Tierra los posee. En segundo lugar, porque son el funcionamiento y la base de todos los aprendizajes posteriores. Cuanto más asumidas y autorizadas estén estas funciones cuando un niño comienza la escuela primaria, más posibilidades de éxito tendrá. Igualmente es fundamental comprender que ninguna de estas funciones básicas las puede ejercer un recién nacido. ¿Por qué? Como seres humanos heredamos enormes potencialidades para desarrollar a lo largo de nuestra vida, pero muy pocas realidades. La explicación radica que el niño ya nace con el número de neuronas del que dispondrá toda la vida, pero una neurona por sí sola sirve para muy poco. De hecho, mueren miles de ellas diariamente y no pasa nada. Verdaderamente poderosos son los círculos neuronales que se van formando mediante la estimulación que el cerebro recibe a través de los sentidos y del movimiento. Todo esto nos conduce a lo más importante para el aprendizaje temprano. Estos círculos neurológicos solo alcanzan la plenitud si a través de los sentidos y del movimiento llegan a estímulos al cerebro y esta etapa de la vida de la persona. Y lo más importante, estas funciones humanas superiores solo pueden llegar a su máximo potencial si conceden al niño oportunidades de aprendizaje durante estos primeros años de especial desarrollo neurológico. Según algunos estudios, los niños con más posibilidades de éxito a lo largo de su vida han sido aquellos que en su casa han tenido un ambiente culturalmente rico y sus padres, especialmente las madres, guiadas por su amor y su sentido común, han valorado la cultura y han dado oportunidades a sus hijos desde el primer día para tocar, ver, oír y moverse. Cuando, por ejemplo, se lleva muchos años actuando y ofendiendo que los niños no son capaces de aprender a leer antes de los 6 años y que si lo hacen es nefasto para ellos, cuesta mucho reconocer que mediante el método del lenguaje materna, un bebé de 2 años puede no aprender, sino que además le encanta porque es algo que lo hace sentir bien.
Afortunadamente, cada vez que hay más escuelas institucionales, incluso algunas instancias, autoridades educativas que se están dando cuenta de las necesidades de proporcionar a los niños pequeños oportunidades de aprender, no se trata de hacer pequeños superdotados ni de pretender que los niños sean unos genios, pero sí se trata de ayudarles a que desarrollen todas las capacidades que llevan dentro para que sean unas personas equilibradas e inteligentes. Ignoramos cuáles son las capacidades genéticas y hasta dónde llegan porque no nos debe preocupar este hecho, porque solo ellos nada más pueden hacer. Esto fuera de nuestro círculo de influencia. En cambio, si debemos buscar información, formarnos sobre cómo aprovechar el escaso tiempo y de qué disponemos de los padres para nuestros hijos en la sociedad actual. Tenemos la suerte de que las técnicas actuales y métodos de aprendizaje temprano ofrecen a los padres y maestros esta valiosa información para que disfrutemos y aprendamos de los niños y que además para que estos alcancen las herramientas suficientes que les permitan cuando están adultos elegir fácilmente aquello que quieran ser. Para ustedes informó Claudia Barrera. Factores de riesgo a caries. El día de hoy les voy a hablar de un tema de suma importancia para todos aquellos que tenemos niños pequeños en casa. Factores de riesgo a caries. Bien, de acuerdo con la Asociación Americana de Odontología Pediátrica, los factores de riesgo a padecer caries en niños de 0 a 5 años de edad se dividen en factores biológicos, factores de protección y hallazgos clínicos. Dependiendo de los factores que presente cada niño, se clasifica en pacientes de alto, mediano y bajo riesgo a padecer caries. Me gustaría platicarles de los factores que podemos controlar y por tanto son los factores más importantes. En primer lugar tenemos la dieta, la alimentación. Se considera que un niño es de alto riesgo a padecer caries cuando usa biberón o vaso entrenador con boquilla por un tiempo prolongado. De igual manera, aquellos niños que consumen bebidas azucaradas, como refrescos, jugos o aguas de sabor industrializadas, es decir, las que encontramos en las tiendas. Desde luego, dulces, paletas, comida chatarra y en general alimentos con alto contenido de azúcar, incluyendo algunos cereales comerciales para niños, entre otros. Otro de los factores que podemos controlar son los denominados factores de protección. Se consideran niños con alto riesgo a padecer caries aquellos que no tienen acceso al uso de cepillo dental y pasta, aquellos que no tienen la oportunidad de acudir de manera regular al dentista, ni acceso a aplicaciones tópicas de fluoruro. Cabe mencionar que muchas veces proteger a nuestros niños de la enfermedad de caries de la infancia temprana es más fácil de lo que pensamos, pero requiere de información adecuada y conciencia de cambio de hábitos. La recomendación general es disminuir en lo más posible la ingesta de alimentos azucarados a nuestros niños, no ofrecer bebidas azucaradas tampoco y acudir con regularidad al dentista, por lo menos 2 veces al año. En casa, lavar los dientes de nuestros niños por lo menos 2 veces al día con una pasta con fluoruro.
recordando que el cepillado de la noche es el más importante. Espero que esta información sea de su utilidad y los invito a acudir con sus niños pequeños para valorar su riesgo a caries y establecer un plan preventivo individual. Al servicio de odontopediatría del Centro de Especialidades Odontológicas del Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México, ubicado en Pablo Cidar 513, Colonia Universidad, o bien pueden solicitar una consulta vía telefónica a los números 212-9638 y 212-9836 en un horario de 9 a 13 horas y de 15 a 19 horas de lunes a viernes, o los días sábados de 9 a 14 horas. Comentó para ustedes doctora Keira Mata Pérez, especialista en estomatología pediátrica. Incapacidades por causa ajena al servicio. ¿Me puede afectar? Compañero maestro, en este espacio quiero comentarles un tema bien importante que depende mucho de nuestra estabilidad laboral y también de nuestra salud, como es el caso de aquellas enfermedades que se causan por una situación ajena al servicio. ¿Qué me va a provocar esto? Va a provocar que la institución me otorgue incapacidades. Estas incapacidades puedo yo considerar están bien, pero el problema es que como son por causa ajena al servicio, me empiezan a otorgar cierto número de días que en la medida que se incrementen me va a poder generar un problema si yo no obtengo esa estabilidad en la salud. ¿Por qué? Porque al acumular cierto número, desde 15, 20, 30 o 60 días de incapacidad, dependiendo de los años de servicio que tenga, va a ser conforme me van a ir disminuyendo mi sueldo, ya que al gozar ciertas incapacidades y si estas continúan, es posible que mi sueldo se vaya a la mitad. Pero si continúan las incapacidades, seguro es que mi sueldo va a ser suspendido y al acumular más número de incapacidades me van a dar de baja. ¿Qué puedo hacer ante ello si esto lo establece la propia ley? Bueno, pues ante esta situación debo de valorar mi estado de salud y en un momento determinado hacer valer una pensión por inhabilitación. Para ello necesito un dictamen que la institución pública de salud tendrá que otorgarme. Esto es, después de una valoración, el médico va a determinar si puedo yo restablecer mi salud en 6 meses, 8 meses o más tiempo. Pues lo más conveniente es que me elaboren un dictamen por inhabilitación. La inhabilitación puede ser temporal o puede ser permanente. De esta forma podré tramitar mi pensión por inhabilitación. ¿Y qué logro con eso? Bueno, tal vez que no me pensionen al 100%, pero lograré que no reduzcan mi salario. Lograré que el servicio de salud me lo sigan otorgando y de esta manera tendré una estabilidad laboral. Compañero maestro, si usted está en una situación de esta, analícelo, revise y si no, acérquese con nosotros para que antes de gozar esas incapacidades por causa ajena al servicio, prevea todo este tipo de situaciones y no le afecten en su salario. Para mayor información, acuda con nosotros a las casas sindicales o aquí mismo a la dirección jurídica de nuestra organización gremial. Comentó para ustedes el profesor y licenciado Aurelio Pérez Mendoza, director jurídico de esta organización gremial. Muchas gracias.
Origen del calendario o almanaque. Los primeros calendarios que anotaron la división del tiempo se fundaron en datos relacionados con las estaciones, la religión y algunos vagos conceptos de astrología. Pero no fueron suficientemente exactos hasta que la gente empezó a familiarizarse con la astronomía y las matemáticas, cosa que sucedió en época relativamente tardía. Los primeros calendarios fueron lunares. Las fases de la luna y la situación de los planetas en el cielo servían de referencia para la medición del tiempo. El término calendario es sinónimo de almanaque y ambas voces difieren solo en la etimología. Calendario es una voz latina de calende, palabra ya usada en castellano en el siglo XIII y de uso más antiguo que almanaque, que proviene del árabe maná, artículo igual a calendario. En cuanto al término almanaque, significa registro de todos los días del año, distribuidos por meses y con datos astronómicos e indicaciones relativas a las fiestas religiosas y civiles, fases de la luna, santoral y todo tipo de información útil para el hombre del campo. Buscando el origen del calendario nos encontramos con que en las civilizaciones antiguas se utilizaban el denominado calendario lunar para medir el paso del tiempo. El paso de un mes a otro señalaba la órbita de la luna, es decir, cuando el único satélite natural de la Tierra regresaba a su fase inicial, se daba por finalizado dicho periodo. Pasados 12 meses lunares, se contemplaba que se había contemplado un año, pero pasado el tiempo, debido a las cosechas y a la agricultura, se tenía la necesidad de contemplar también estaciones, y por este motivo se crearon los calendarios lucinolares. Estos tipos de calendarios formaban grupos de periodos climáticos con sus respectivos meses lunares. Principales calendarios que han existido a lo largo de la historia y cómo ha sido su evolución hasta llegar a nuestro calendario actual. El calendario sumerio. Para poder encontrar el primer calendario de la historia, debemos remontarnos más de 5.000 años atrás. Los sumerios, habitantes de la región Mesopotamia, fueron un pueblo avanzado y también el primer pueblo que dividió el día en varias partes, concretamente en 12 de 30 ges cada una, es decir, dividían los días en 12 horas y cada hora a su vez estaba dividida en 30 partes. Comentó para ustedes Lorena Sotelo. Daniel Bautista Rocha. Daniel Bautista Rocha obtuvo la medalla de oro en la prueba de caminata en los 20 kilómetros tras ardua labor de entrenamiento y entrega total al deporte mexicano y finalmente ver coronado su esfuerzo en los Juegos Olímpicos de Montreal, Canadá en 1976. Luego de pasar del retiro como deportista, entró al servicio público en cargos relacionados a la promoción al deporte. El regiomontano Daniel Bautista nos recuerda la consecución de su medalla y, en efecto, a más de 30 años de la hazaña, el recuerdo perdura y seguirá perdurando mientras haya quien lo recuerde. Que el 23 de julio de 1976, en los Juegos Olímpicos de Montreal, un joven de 24 años dio a México su primer medalla de oro en los 20 kilómetros de caminata. El famoso Dani nos dice: habían 5 personajes para ganar la medalla de oro. Eran 3 alemanes y un ruso que ganó el oro en México. Vladimir Gulumich y yo, decían los especialistas, que estaban tan parejos que cualquiera podía ganar y cualquiera podía quedar en quinto lugar.
Destacó Bautista que se había propuesto superar la medalla de plata de Sargento Pedraza en México, 68. Así que al iniciar la competencia, Bautista sale en punta con 3 alemanes y otro mexicano, Domingo Colín, quien es descalificado en el kilómetro 12, pero poco a poco se fueron quedando los alemanes. Al encontrar la estrategia para hacerlo, quedó redituado en quedarse solo 2,5 kilómetros antes de terminar la competencia. Yo lo que quiero, más que el sentimiento propio, es demostrarle a los niños que en la vida todo se puede. Su sueño se inició cuando tenía 8 años, al ver ganar la medalla de oro en Roma 1960, al corredor etíope Abebe Bikila. En la prueba de maratón, ahí nació mi sueño, recordó. Situado en tiempos actuales, el exmarchista confesó sentir tristeza porque el nivel de la marcha mexicana ha venido a menos en los últimos años y aseguró que eso se da porque los actuales entrenadores no tienen la base científica que en su momento aportó el profesor Jerzy Ausleber. Ahora, mis excompañeros son entrenadores y con todo respeto para mis excompañeros, no son malos entrenadores, pero no tienen el conocimiento científico para poder lograr que un mexicano gane la medalla de oro. Aunque tras de Bautista llegaron atletas como el propio Raúl González, Ernesto Canto y Carlos Mercenario, poco a poco el nivel de la marcha mexicana ha seguido a la baja. Es una tristeza porque los mexicanos han demostrado que son grandes talentos, que en cada mexicano hay un gran deportista. El problema no está en el talento y disposición del atleta, está en la falta de conocimiento científico del entrenador. Comentó para ustedes Jessica González Galindo. Gregorio Torres Quintero. Las Palmas, Colima, 25 de mayo de 1866. Ciudad de México, 28 de enero 1934. Fue un profesor, pedagogo, cuentista e innovador en sistemas de enseñanza mexicano. Realizó sus estudios en el Liceo de Varones de Colima. Después de impartir clases en escuelas colimenses durante 4 años, en 1988 continuó sus estudios en la Ciudad de México en la Escuela Normal de Maestros, a través de una beca que le proporcionó el gobierno del estado. Fue discípulo de Enrique C. Rebsamen. A pesar de 1904, fue jefe de enseñanza de primaria y normal. De 1910 a 1911 fue vicepresidente y presidente del Congreso Nacional de Educación Primaria. Fue catedrático de la Escuela Nacional de Preparatoria y de la Escuela Normal de Maestros. Fue consejero de la Secretaría de Educación Pública. Por orden del último secretario de Instrucción Pública en el gobierno de Porfirio Díaz, Jorge Fera Estañón, elaboró la Ley de Instrucción Rudimentaria, misma que priorizaba la alfabetización y castellanización del pueblo para unificarlo en el idioma nacional. Incluso, a cambio de perder las lenguas indígenas, pues creía que era un obstáculo para la formación del alma nacional y consideraba las dificultades económicas que implicaría la tarea de preservar las lenguas nativas, a la que catalogaba de poca relevancia, con excepción para los anticuarios y lingüistas. Esta cuestión lo llevó a crear una rivalidad con el profesor oaxaqueño Abraham Castellanos, quien defendía la poliglosis y la heterogeneidad cultural, así como de dotar a las escuelas públicas de herramientas propias para aprender el trabajo agrícola y otras labores artesanales. Torres Quintero forma parte del trabajo de educadores mexicanos de la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX.
fue discípulo de Enrique Rebsamen. Al fallecimiento de este, Torres Quintero le sucedió en el cargo de presidente del consejo que tenía la comisión de estudiar y dictaminar los textos escolares y programas de estudio. Si bien Torres Quintero no difería del creado educativo de Rebsamen, sí manejaba nuevas corrientes y desarrollaba ideas como la enseñanza objetiva e intuitiva, que vuelve amena y atractiva para los niños la enseñanza. Autor del método onomatopéyico, que sirvió para enseñar la lectura y escritura a los alumnos que estaban por iniciarse en ello, Francisco Larroyo señaló que dicho método, el cual sigue vigente hoy en día y se basa en los sonidos naturales para conocer las letras, sílabas y palabras, complementaba el método de Rebsamen con el nuevo elemento fonético de la onomatopeya. Impulsor y precursor de la educación primaria en México y sus ideas básicas, vivió cuando la educación oficial tuvo el honroso título otorgado por los historiadores de Época de Oro de la Educación Mexicana. Colaboró con Justo Sierra, José Vasconcelos, entre otros. Puso al día la discusión de los más modernos métodos, temas y tecnologías aplicadas a la educación. Comentó para ustedes Marta Casales.